Y a continuación eh, les mostramos el tema de vulnerabilidad y cómo se desglosa en distintos puntos, tales como tipos de vulnerabilidad, el rol del psicólogo en la vulnerabilidad, ámbito psicológico de las personas vulnerables, violencia intrafamiliar como fenómeno, vulnerabilidad psicosocial y enfoques o perspectivas ontogénicas. ¿Cómo podríamos entender vulnerabilidad? La vulnerabilidad se ha usado para designar a las condiciones sociales en referencia a un determinado estado de susceptibilidad de recibir algún daño o violación por derechos por parte de una comunidad o un grupo social. Tipos de vulnerabilidad. Está la vulnerabilidad física, que se refiere a la localización en zona de riesgo por la pobreza. Está la vulnerabilidad económica, que es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante. Está la vulnerabilidad social, que es un término utilizado para describir la inhabilitación de los derechos de las personas. Está la vulnerabilidad política, que se concentra en la toma de decisiones. Está la vulnerabilidad técnica, que se refiere a las inadecuadas técnicas de construcción de edificios e infraestructuras básicas utilizadas en áreas de riesgo. Está la vulnerabilidad ideológica. Esta alude de forma y concepción del mundo y el medio ambiente donde se habita. Se encuentra también la vulnerabilidad cultural, que se refiere a la forma en que los individuos y la sociedad conforman el conjunto nacional. Está la vulnerabilidad educativa, hace referencia a aquellos individuos que experimentan una serie de dificultades marcadas a lo largo de su trayectoria. Está la vulnerabilidad ecológica. Está también la vulnerabilidad institucional, que se relaciona con los problemas estructurales de una sociedad. El rol del psicólogo en la vulnerabilidad. El psicólogo en la vulnerabilidad asume las relaciones de las personas y el medio ambiente en el que viven y están orientados en el campo social dirigido al desarrollo comunitario. Así también incluye una orientación y hacen cambio en lo personal en la integración de los individuos y la comunidad. Ámbito psicológico en las personas vulnerables. Las poblaciones vulnerables incluyen a las personas con enfermedades mentales crónicas como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión mayor y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, así como aquellos con antecedentes de abuso de alcohol y sustancias y aquellas con tendencias suicidas o propensos a la falta de vivienda. La violencia intrafamiliar es un fenómeno en el que las mujeres y los niños son los grupos más vulnerables. Para definir, la violencia intrafamiliar es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las mujeres y los niños son los grupos más vulnerables. La OMS asegura que una quinta parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna etapa de su vida y como consecuencia de ello presentan altos índices de suicidio y altas tasas de mortalidad en comparación con la población que no la padece. Esta puede ser estudiada en varios enfoques. Primero, en la perspectiva biológica, que aquí presentan algunos casos de lesiones en el sistema límbico en adultos, en los lóbulos frontales y temporales o anormalidades en el metabolismo de la serotonina pueden predisponer a la agresión. Perspectiva psicológica. Los padres que maltratan son aquellos que poseen baja autoestima, los que tienen antecedentes de maltrato, los que están deprimidos, los que tienen baja tolerancia a la frustración y los dependientes del alcohol. La perspectiva psiquiátrica. Aquí los testigos y víctimas de violencia presentan altas tasas de depresión y hay estrés postraumático. El abuso de sustancias y de alcohol, así como los trastornos de personalidad o antisocial, incrementan de manera considerable el riesgo de la violencia. La perspectiva del contexto específico. Aquí hay diferencia en la expresión de la violencia en medios rurales y en medios urbanos debido a que los estresores en dichos ambientales son distintos. En la perspectiva social, hay evidencia de que los aspectos sociales juegan papeles importantes en la expresión de las conductas violentas,
como de ello está la transmisión intergeneracional de la violencia. También se encuentra el funcionamiento psicológico en los niños pobres. En el año 2009 se publicó un estudio realizado por Laura Oroz sobre el valor adaptativo de las emociones positivas, realizando una mirada al funcionamiento psicológico de los niños pobres. En esta explica la situación de pobreza que expone a los niños a numerosos factores de riesgo que comprometen su calidad de vida y funcionamiento psicológico. Esto postula que la evidencia empírica indica mayor fragilidad emocional, menor desempeño intelectual y peor ejecución académico en niños que se encuentran en situaciones. Sin embargo, los daños potenciales ocasionados por todas las situaciones que se vinculan con esta problemática no son irreversibles. Existen también factores protectores que amortiguan el impacto de las diferentes clases de deprivación a lo que están expuestos estos niños. Se sugiere que estas diferencias dependen de factores tanto biológicos como psicológicos. Relacionan a los sujetos que son impulsivos con las experiencias que pudieron haber recibido en el pasado, tales como el maltrato infantil, destacando como la interacción cognitiva parental. Asimismo, se remarca la influencia de vivir en la pobreza como el principal factor influyente en el desarrollo cognitivo y socioemocional en estos niños. Presentan menores habilidades relacionadas con la escuela, es decir, que se refiere que el contexto ambiental y la experiencia recibida actuando a través de factores sociales, cognitivos y emocionales. Bueno, vengo a hablarles sobre la vulnerabilidad psicosocial. Partiendo de su definición como la condición que modula la probabilidad de sufrir enfermedades, accidentes o lesiones autoinfligidas en virtud de tres condiciones. Empezamos por la primera, que es las condiciones macrosociales, tales como las conductas socioeconómicas y demográficas o las guerras que afectan las masas de la población, que pueden ser en su totalidad una región o una parte de la misma que comparte condiciones y modos de vida comunes. La 2 son las condiciones grupales específicas, tales como las pertenencias de grupos marginales, como viviendas pobres, grupos en máxima vulnerabilidad que son desechados de la sociedad. 3. Las condiciones individuales y el sistema de relación al sujeto. Más que todo, la vulnerabilidad psicosocial del individuo. Por lo tanto, son las que estudian intensamente los factores que son relacionados generalmente con mucha pobreza extrema, con personas víctimas de conflicto armado que tienen algún problema. Encontramos la vulnerabilidad psicosocial. Para concluir, tenemos que tener en cuenta que cualquier persona puede ser vulnerable y cualquiera puede sufrir de vulnerabilidad. ¿Ya? Creo que podríamos sintetizarlo con un ejemplo para que les pueda quedar claro. Bueno, tenemos las mujeres que tienen una frecuente etiqueta de vulnerabilidad. Cuando las mujeres son marginalizadas, excluidas de una participación económica y política significativa, cuando están empobrecidas o sin protección, entonces son realmente vulnerables. En esas circunstancias, si bien es cierto que una catástrofe puede alterar o poner en peligro capacidades inmensas de personas, no las hacen probablemente más vulnerables que a cualquier otro miembro de la familia. Por otra parte, en caso de una guerra, podríamos decirlo, los hombres pueden ser vulnerables y mucho más vulnerables que las mujeres, aunque los organismos de socorro y de ayuda no lo consideran como vulnerable, ¿ya? Entonces,
Haciendo esas aclaraciones, habría que tener en cuenta que la vulnerabilidad se puede presentar como más, como menos, pero hay que generalizar, siempre puede estar vulnerable, dependiendo del nivel. Y uno tiene que estar encargado de ayudar lo más que se puede a todas estas situaciones. Gracias.